¿Cómo está tejida mi misma emoción? Buenos días, profesora y ayudantes. Mi nombre es Marcelo Concha Gómez, estudiante de primer año de Psicología, perteneciente al paralelo 2 de la Cátedra de Procesos Psicológicos, y el día de hoy les entregaré una parte de mi vida para poder mostrar lo que he aprendido en clases y entender completamente cómo es que operan dos de mis herramientas mentales fundamentales para mi desarrollo como persona. Para hablar de cómo opera mi memoria y emociones en mis procesos psicológicos, se tomará como ejemplo lo que significaron los perros en mi vida y cómo lo que significan y resignificaron para mí constituyen una base de lo que es mi identidad y personalidad actualmente. Todo comienza con un evento traumático que viví de niño. Me mordió un perro cuando tenía 4 años y me dejó un orificio por clavarme un colmillo en el brazo. Esta situación me pasó cuando caminaba con mi mamá a comprar y de una de las casas de la cuadra que tenía la reja abierta salió un perro corriendo desde el fondo de la casa a morderme el brazo. Fue tal el dolor, el miedo y la desesperación que sentí que lo único que puse mi atención fue al hocico del perro y cómo entraba el colmillo en mi brazo. Mientras yo gritaba y lloraba, mi mamá trataba de golpear al perro y me tironeaba hacia atrás, lo que hizo que este evento fuera aún más caótico considerando la edad que tenía. Entiendo que el término memoria se refiere a la capacidad de retener y recordar todo lo experimentado conscientemente. Sobre esto, resaltan dos procesos dentro de mi memoria que operaron de manera directa en la reproducción de este episodio de mi vida e impactó negativamente en mis experiencias futuras con otros perros. La codificación, por un lado, refiere a la entrada de un estímulo a nuestra psiquis para que éste deje una huella almacenada en nuestra memoria. Y, por otro lado, el proceso de recuperación refiere a rememorar el mismo estímulo en un futuro con el fin de que nos sirva para reaccionar ante este. Posterior a esto, mi conducta tuvo cambios debido a este episodio. Ya no podía acercarme a ningún perro porque mi primer pensamiento era que me iba a morder al igual que lo hizo aquel primer canino. Sentí el mismo miedo y la misma desesperación, con la misma intensidad, en ocasiones en donde perros que veía no me iba a atacar. Simplemente era algo que no podía controlar y mi mente solo le gritaba a mi cuerpo que me alejara de aquel animal. Esto tiene directa relación con lo que es la memoria episódica, ya que refiere a un tipo de memoria autobiográfica que rememora momentos y lugares específicos y los trae al presente mediante las emociones asociadas a él, como también a las funciones adaptativas de las emociones que según nos revela Cholis, quizás una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al organismo para que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta, acercando o alejando hacia un objetivo determinado. Mi experiencia con ese perro en particular, al ser tan caótica, la emoción predominante en primer momento condicionó reacción corporal en los encuentros futuros con otros perros, sin la necesidad de que me encontrara en una situación de peligro real. Es más, habían veces que los perros no pasaban siquiera cerca de mí y mi reacción era la misma. Quería correr lo más lejos posible por el miedo que les tenía. Mi segunda experiencia con los perros. Tengo una segunda experiencia y también está relacionada con el mismo animal y es el cómo le perdí el miedo a los perros y se transformaron en una parte importante de mi vida. Primeramente, cabe destacar que el origen del miedo ya fue explicado previamente y ahora explicaré el proceso posterior a eso. El principal mecanismo mental que comenzó a operar en mi mente fue el del olvido, entendiendo este concepto como un proceso de decaimiento de la memoria en la que olvidaremos alguna situación, lugar o cosa dependiendo de la periodicidad en la que repitamos dicha acción. Es decir, mientras más repito algo, mayor tiempo se mantiene en la memoria. Pasa que mi mamá, al ver que yo retrocedía y trataba de escapar cada vez que veía un perro, me empezó a obligar a relacionarme de alguna u otra forma con los caninos para que lograra darme cuenta de que no todos los perros mordían. Me hizo acariciarlos, darles comida, agua, cariños y hacer todo tipo de acciones para perderles ese miedo irracional que tenía con todos los perros. Lo curioso fue que no olvidé dejando de acordarme de la situación, sino que fue gracias al control de evaluación de los estímulos. Este es un mecanismo mental que trabaja con la función adaptativa de las emociones y el rol que juegan en la supervivencia humana. Dicho mecanismo tiene 5 fases de evaluación por las que pasan todos los estímulos para ver si me afectan en mayor o menor medida. Número 1. Primera valoración de la peligrosidad del estímulo. Número 2. Esfera placentera y displacentera. Número 3. Si me llevo una meta o una necesidad. Número 4. Capacidad de enfrentar la situación y reacción en el organismo. Y quinto, si es compatible con las normas personales o sociales. Lo mejor de todo esto es que se puede aplicar esta fórmula para evaluar todas las emociones.
Llevando esta fórmula a mi experiencia con los perros, tuve que pasar este proceso cada vez que me acercaba a este animal para comenzar a perderles el miedo, ya que tuve que discernir del estímulo inicial a los otros estímulos posteriores, ya que me di cuenta de que no todos los perros eran iguales y no todos querían atacarme. A su vez, comencé a experimentar otras emociones muy contrarias al miedo y desesperación. Comencé a alegrarme cada vez que un perrito me hacía gracia, cuando los acariciaba, cuando lograba ver que el alimentarlos y cuidarlos los ponía contentos y me lo agradecían con el amor más diáfano que experimenté en mi vida. El factor determinante para la adquisición de nuevas experiencias positivas fue la memoria episódica nuevamente, ya que a pesar de haber tenido aquella mala experiencia con un perro, fueron más las experiencias asociadas a la felicidad que me provocaba el ayudar a animales, sobre todo a los perros, y a malos encuentros con ellos. Para finalizar este recorrido por un fragmento de mi vida, resaltaré la importancia de los conocimientos entregados por la cátedra, comentando que, sin ellos, no hubiera podido analizar mis procesos psicológicos básicos ni superiores, que la memoria no existe sin la emoción, ni la emoción existe sin la memoria, que, a pesar de todas las situaciones, tanto buenas como malas, significaron y constituyeron todo lo que hoy, como estudiante de psicología de primer año, soy, que cada vez que avanzo en los años de hoy en adelante entenderé un poco más de lo que soy y lo que me va ocurriendo internamente, para así, finalmente, conocerme para gestionarme y encauzar mi vida hacia donde quiero que vaya. Muchas gracias a todo el equipo docente por lo que han entregado este semestre y muy buenas tardes.